Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, Celedón, Benjamín Celedón. Hoy, 4 de octubre del 2019, se cumplen 107 años de su tránsito a la inmortalidad. Queridos hermanos, Rosario, vicepresidente de la República, general Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército, querido hermano Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, querido hermano Francisco Díaz, primer comisionado de la Policía Nacional, queridos hermanos Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y Marvin Elías Corrales Rodríguez, del Ejército de Nicaragua, y queridos hermanos Ramón Avellán y Adolfo Marenco, comisionados generales de la Policía Nacional. Juventud, jóvenes, muchachos, muchachas. Son el presente y el futuro de Celedón. Queridos hermanos, queridos compañeros, Celedón lo decía, siguiendo el hilo conductor de la derrota del expansionismo yanqui encabezado por Walker. Él lo decía, lo mencionaba con toda claridad. Y mencionaba por su nombre a Byron Cole, que era de los jefes de la tropa de las fuerzas esclavistas que se habían instalado en Nicaragua y donde ya habían nombrado a Walker presidente. Y Celedón lo decía. Derrota del expansionismo, derrota del imperialismo norteamericano. La que se libró entonces en nuestra patria. Y luego él, Celedón, enfrentado a las tropas yanqui. Y la historia repitiéndose. Porque ¿quiénes trajeron a Walker? ¿Quiénes trajeron a Walker? ¿Quiénes llamaron
al invasor. Lo llamaron políticos nicaragüenses que no tenían sentido de patria, no tenían sentido de dignidad ciudadana por Nicaragua. Los mismos, independientemente de la bandera partidista, porque a Walker y a Byron Cole los trajeron unos. Y a los que invadieron Nicaragua después de darle el ultimátum a Zelaya, lógicamente le dieron el ultimátum a Zelaya con el beneplácito y con el aplauso y la complicidad de los vendepatrios. Y se levantó Celedón contra lo que era la intervención yanqui que se produce cuando el gobierno norteamericano, a través de su representante, secretario de Estado, Philadelphia Knox, manda la famosa nota Knox a Zelaya. Y eso no lo aceptó Celedón. No podía aceptarlo. Y lo dijo con toda claridad, lo expresó con toda claridad. Y se rebeló contra ese atropello a la soberanía de Nicaragua. Y señaló a los traidores, a los vendepatrias, que habían promovido y alentado el golpe contra Zelaya, y que luego, cuando Celedón se levanta en defensa de Nicaragua y está derrotando al ejército de los traidores y los vendepatrias, entonces, para evitar la derrota, los vendepatrias llaman a las tropas yanquis y empiezan a desembarcar las tropas yanquis en Corinto. Y Celedón sabe que está enfrentando ya en esos momentos una lucha desigual, porque ahí se juntan las tropas yanquis, que son la fuerza determinante y estratégica para enfrentar a los patriotas encabezados por Celedón, se juntan con las fuerzas, con las tropas de los vendepatrios. Y él sabía que ahí no había más alternativa que la lucha, en condiciones totalmente desiguales. Tan convencido estaba de su suerte que así se le escribió a su familia, a su esposa, a sus hijos, y se lo dio a conocer a nuestro pueblo, ahí juntos.
él, junto con nicaragüenses heroicos, porque no podemos olvidar que con Celedón combatieron ahí nicaragüenses que ni se rindieron ni se vendieron y dieron la vida. Y cuando están resistiendo a las tropas de los vendepatrias, llegaron entonces las tropas gringas con todo su poderío, con sus cañones, con sus ametralladoras. Y luego ya herido, lo asesinaron. Ya herido, ya en un retén donde habían tropas de los vendepatrias y cruzan comunicación con el mando de las tropas norteamericanas, de las tropas yanquis. Ahí, igual que a Sandino, ahí se decide el asesinato, al cual incluso un alto oficial yanqui recomendaba que se le ahorcara. La historia se repite. Luego con Sandino. Y Sandino entonces, un niño, nos recuerda a Celedón. Y cobra conciencia Sandino, un muchacho, cuando andan con el cadáver de Celedón recorriendo las calles, mostrándolo como un trofeo. Y Sandino lo recuerda y expresa su rechazo, su condena a los vendepatrias y a las tropas yanquis que habían invadido nuestro territorio. Y la historia se repite porque a Celedón lo asesinan malos nicaragüenses vendepatrias. Que están al servicio de las tropas yanquis. Después de los combates en el Coyotep y ya herido Celedón, los que lo asesinan son malos hijos de Nicaragua. Y a Sandino, después de expulsar Sandino a las tropas yanquis, ¿quién cumple la orden de asesinar a Sandino? Un mal nacido nicaragüense también, Somoza, que le hace la emboscada después de que Sandino había estado en la cena invitado por el presidente, ya con la paz firmada, se había firmado la paz, pero es que estos no respetan acuerdo alguno, hablan de diálogos, siempre han sido así, hablan de diálogos, firman acuerdos y al final no reconocen los acuerdos,
¿Por qué? Porque el imperio y los vendepatrias son hijos del demonio, son hijos de Caín. Y no se les puede creer absolutamente nada. Y la historia se está repitiendo nuevamente. Vemos el desfile de los vendepatrias. Cómo se aumentan los vuelos. Y el financiamiento para que estén viajando continuamente. A pedir que se agreda al pueblo nicaragüense. Y lo hacen tranquilamente. Y se toman las fotos allá con los representantes del gobierno norteamericano. Y se empeñan en mostrarle aquí la foto para jactarse de que ellos son los elegidos por el yanqui para ser el futuro gobernante de Nicaragua. O para ser los futuros gobernantes de Nicaragua. Y el financiamiento viene de los impuestos del pueblo norteamericano. Yo no sé a quién le rendirán cuenta los que desde los Estados Unidos organizan estas campañas para dar la imagen de un país en el que no existe ni paz ni estabilidad. Esa es la imagen que andan vendiendo. Si aquí se comete un crimen, inmediatamente se lo atribuyen al gobierno, a las autoridades. Siendo Nicaragua el país más seguro y con el menor índice de homicidios aquí en la región. Pero la manipulación es burda y cargada de saña, cargada de maldad. ¿Y qué nos indica esto? Que la historia se sigue repitiendo. La diferencia ahora, después del 19 de julio de 1979, pasando por los 17 años en que los sandinistas estuvimos fuera del gobierno, el 19 de julio del 79 aquí, en el corazón de la mayoría de los nicaragüenses, en la mayoría de los campesinos, de los trabajadores, de los jóvenes, de los profesionales, se tomó una nueva conciencia. Por fin Nicaragua, desde el 79, tuvo un pueblo lleno de conciencia y de amor a la patria.
Claro, los vendepatrias no desaparecieron, pero además los está alimentando siempre el imperio. Les mandan recursos a través de programas que dicen que son programas para promover la cultura, para promover la educación. Son programas para promover el odio. Pero además, buena parte de esos programas que se mueven a través de algunas ONG, tremendo negocio. ¿Por qué? Porque lo que reciben, que supuestamente son alimentos para el pueblo, van a dar a los mercados. Ahí los venden. Organismos no gubernamentales de todo signo, de todo signo político y signo religioso, van a parar a los mercados. Y quieren exoneraciones para todo. Y eso hay que revisarlo muy bien. Hay que revisar muy bien. Si aquí van a llegar alimentos para la gente que necesita alimentos, como los paquetes que la juventud va a entregar. Bueno, sí, eso se certifica, hay que certificarlo, porque hasta el momento han venido trabajando, simplemente consignan, son alimentos, o de repente vehículos. O de repente artículos electrodomésticos y otros artículos. O medicamentos o equipos médicos que terminan también en el comercio. Todo eso tenemos que revisarlo, porque por un lado no están pagando impuestos. Y hay una tendencia, una cultura en segmentos económicos altos a no querer pagar impuestos. Y siempre con el cuento de las exoneraciones, y luego inventan también organismos no gubernamentales que son utilizados para tratar de desestabilizar, sembrar la confusión, envenenar el corazón de la juventud y del pueblo. Y en este día en que todo nuestro pueblo, cuando digo todo nuestro pueblo, hablo de los que verdaderamente se sienten nicaragüenses y actúan como nicaragüenses porque aman a Nicaragua y están en contra de cualquier atropello, de eso que llaman sanciones, que aplican contra las economías de nuestro pueblo. O sea, cuando hay un pueblo digno, entonces vienen las agresiones, vienen las llamadas sanciones o mal llamadas sanciones, que no hacen más que afectar en primer lugar a los más pobres. No hacen más que afectar el empleo. ¿De dónde despidieron miles de trabajadores?
el año pasado. Los despidieron de las grandes empresas que llamaron al golpe y que mandaron a sus trabajadores bajo la amenaza de correrlos si no iban a las marchas. Y ahí fueron los trabajadores a marchar bajo amenaza. Cuando no pudieron, ni podrán, entonces, ¿qué hicieron? Porque le hicieron un daño enorme a la economía, cometieron un crimen. Un crimen provocando la muerte de hermanos nicaragüenses. Un crimen provocando un daño enorme a la economía nicaragüense. Si aquí habría que llevar a Corte Penal Internacional alguna, es a los criminales que promovieron estos crímenes. Y estamos trabajando, estamos documentando, porque que no crean que ya ellos ya están felices y tranquilos como para seguir intentando hacerle más daño al pueblo, incluso atreverse a querer encauzar al pueblo, acusar al pueblo. Estamos trabajando para documentar bien, así como documentamos en los años 80 nuestra demanda en contra del gobierno norteamericano que parecía invencible. Documentamos bien. Asesinados, heridos, mutilados, lisiados, puentes dinamitados, centros de abastecimiento de combustibles incendiados, escuelas destruidas, módulos de construcción destruidos. Es decir, todo lo que era y que iba en beneficio del pueblo, destruyéndolo. Y todo eso lo fuimos documentando. Y ya bien documentado, nos fuimos con todas esos datos, con esas cifras, con esas pruebas. Nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y cuando comentamos con los amigos, con el pueblo, gobiernos amigos, que íbamos a dar este paso, había escepticismo. Porque a los yanquis, ¿quién les podía ganar en la corte? Y yo recuerdo el padre Miguel de Escoto, con todo ese optimismo, con toda esa fuerza, diciendo, vamos a ganar, decía, vamos a ganar. Y fuimos a la corte y acusamos al responsable de esos crímenes, donde había que corresponsabilidad, lógicamente, con los nicaragüenses que se habían prestado, pero donde la gran responsabilidad estaba en la política terrorista del gobierno norteamericano. Y así lo acusamos en la corte. Porque ellos promovieron el terrorismo, financiaron el terrorismo en contra de Nicaragua. Y no les importó incluso intercambiar con narcotraficantes para financiar la guerra contra Nicaragua.
Y luego vino la corte y condenó a los Estados Unidos. Los condenó y les mandó a detener todos los actos de terrorismo que están cometiendo contra Nicaragua. Y los mandó a indemnizar a Nicaragua. Y esa deuda ya está pendiente. Algún día, claro que sí, algún día Estados Unidos tendrá que pagar esa deuda que tiene pendiente con Nicaragua. Tenemos que fortalecer, por lo tanto, el campo jurídico legal para librar esta batalla. Y que esto les permita entrar en razón a los malos nicaragüenses que caen en estas actitudes de traición a su pueblo, de traición a la patria. Porque siempre, y lo sabemos bien, el problema mayor está en la política expansionista e intervencionista de los Estados Unidos. Y en esta tarde voy a aquí a leer algunos párrafos de la carta del obispo de León, allá por los años 1912, fíjense, obispo de León, años 1912. Simeón Pereira y Castellón. Era un ser extraordinario. En esas épocas de oscurantismo, un obispo extraordinario que le tenía un amor inmenso a Nicaragua. Había nacido en Estelí, de ahí terminó siendo obispo de León. Durante el gobierno de Zelaya chocó, porque el gobierno de Zelaya era un gobierno que empujaba por el laicismo con mucha fuerza y chocó. Pero eso no lo llevó a él, no llevó al obispo a pedir sanciones contra Nicaragua. Él no lo pidió. No lo llevó al obispo a perder sus raíces como nicaragüense y su dignidad como nicaragüense. Y bien molesto que está el obispo con Zelaya y buena parte del clero, porque fue un choque violento la revolución liberal con el clero y sobre todo con el alto clero nicaragüense. Y el obispo y de repente tuvo que salir para acá y lo mandó Zelaya para allá, pero nunca dijo: voy a pedirle a los yanquis que vengan a invadir Nicaragua para salir de Zelaya.
Él era del criterio, y así lo dijo, así lo escribió y consta en esta carta, que los problemas de Nicaragua, y porque no solamente habló de Nicaragua, también de los pueblos latinoamericanos, deberíamos resolverlos nosotros mismos. Y no tenían por qué estarse metiendo los Estados Unidos, interviniendo en la forma que lo hacían, invadiendo en la forma que lo hacían, derrocando gobiernos en la forma que lo hacían, y lo han hecho. Y voy a leer una carta larga que él, bueno, en una situación difícil, el país invadido por las tropas yanquis, las tropas yanquis causando destrozos, coludidas con los vendepatrias. Y él, ¿dónde recurrió? Bueno, seguro que él recurría todos los días, le pedía a Cristo, le pedía a Dios, porque se fuesen las tropas yanquis. Pero buscó la forma de llegar a los Estados Unidos, porque le estaba claro que la raíz del problema estaba en la política norteamericana, alimentada por los traidores y los vendepatrias. Entonces él le manda esta carta a un reverendo, un cardenal, a su eminencia cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, Estados Unidos de Norteamérica. O sea, él se dirige al arzobispo católico en Baltimore, que es cardenal, y le dice que quiere que lleve su mensaje al Congreso, a los medios de comunicación en los Estados Unidos, para que cesen esos atropellos. Es lo que le queda a él como recurso. Y le manda la carta. Le manda la carta. Y es una carta larga. Voy a leer algunos párrafos. Y él empieza diciendo: eminentísimo Señor y carísimo hermano. Él está escribiéndole desde el Palacio Episcopal de León, Nicaragua, Centroamérica, año 1912. Fíjense, año 1912. Largos días nos han retenido el temor de escribiros para imploraros vuestra benignidad a fin de que os intereséis en los asuntos que expondremos a vuestros elevados sentimientos. Entonces, recurriendo a él, que pueda hacer conciencia en el clero norteamericano, que pueda hacer conciencia en los congresistas norteamericanos,
es el gobierno norteamericano. Y dice: lamentables errores han colocado a nuestra patria, Nicaragua, en especiales circunstancias que le restan gran parte de su autonomía, poniéndola a discreción de extranjeras influencias. ¿Cuáles son los lamentables errores? Los mismos nicaragüenses trayendo a Walker y a Byron Cole. Uno de los partidos, los legitimistas traen a demócratas y legitimistas, conservadores y liberales. En ese momento, bueno, los que traen a Walker son los liberales, que están en su pleito con los conservadores. Y luego con Celedón, ya en el momento en que está viviendo el obispo, ¿quiénes traen a las tropas yanquis? Los conservadores. Fíjense bien. Y por eso él dice: lamentables errores han colocado a nuestra patria, Nicaragua, en especiales circunstancias que le restan gran parte de su autonomía, poniéndola a discreción de extranjeras influencias. Y vuestro gran pueblo, carísimo hermano, ha hecho sentir a nuestro pequeño pueblo el peso de sus millones y de sus hombres. Y vuestra fuerte patria ha dominado a nuestra débil patria al empuje de sus barcos acorazados, de sus potentes cañones, y los tesoros de los banqueros del norte se robustecen con la succión cotidiana y aniquilante de nuestras exhaustas arcas al amparo de gravosos empréstitos, de tratados injustos y contratos desiguales. Dicho por un obispo católico, fíjense, en el año 1912. Un obispo católico que había estado siendo perseguido en esos días por el gobierno de Zelaya, en el que está pesando más el amor a la patria, el amor a la patria, el amor al pueblo, el amor a la soberanía, la dignidad, que el malestar que él pueda tener, con toda razón, porque Zelaya lo había expulsado, lo había mandado para allá, para Granada, después para San Juan, lo anduvo por varios lados, y después que salió del país, pues después regresó. Es decir, pero no se fue a buscar, a los yanquis para que vinieran a intervenir en Nicaragua. Es un problema que a fin de cuentas era un problema entre nicaragüenses, provocado por dos partidos políticos, liberales y conservadores. Esas dos guerras, ahí se originan. Pero entró el yanqui. ¿Qué tenía que venir a hacer aquí el yanqui? Y en otro de los párrafos dice: requerimos pues vuestra valiosísima cooperación para procurar de una manera eficaz el que cesen las condiciones creadas en Nicaragua en sus relaciones con vuestro país. Y sigue él ahí pidiéndole que hable con los altos representantes del Congreso
para que cesen los atropellos y violencia. Agrega, alejados de todo comercio político, hemos procurado estar siempre a un alto nivel de nuestras diferencias, hablando de las diferencias políticas que se están viviendo en esos momentos, que se han vivido en esos momentos. Observando en todo tiempo y con nosotros, nuestro clero, una estricta neutralidad. Conocemos deberes como prelado y pastor, y ha sido nuestro empeño ser hoy siempre el Padre de todos, sin distinción de categorías, partidos y círculos. No ha sido suficiente para variar un ápice nuestra norma de conducta, ni el halago, ni la amenaza. Quienes así han procedido, quienes tienen conciencia de lo que se es y de lo que debe ser, bien pueden en esta ocasión empeñar en su honor de sacerdotes y de ciudadanos al prometer, al realizarse, por favor, por la liberación de Nicaragua, de la supervigilancia de las armas estadounidenses, la paz más absoluta, el orden más estricto, reinará entre sus conciudadanos, cualquiera que fuesen los llamados al gobierno de la República, siendo nicaragüenses, y siempre que se respeten los derechos y garantías de los gobernados. Les está diciendo con toda claridad, así que son los nicaragüenses los que tienen que entenderse y buscar esa estabilidad. Intervención. Y empieza a hablarle de la intervención. Vos no imagináis, eminentísimo Señor, lo duro de esta palabra. Vos vivís en un pueblo poderoso y libre. Vos no habéis sufrido los hondos quebrantos que han lacerado el alma de nuestros hermanos Noel y Mercier. Vos no habéis sentido el doble dolor del obispo y del ciudadano al oír el eco de ferradas botas resonar bajo las naves de vuestros templos. Vos no habéis llorado de dolor al ver flamear en las torres de vuestra catedral el pabellón de la conquista, al ser arriado el lábaro cruzado de Cristo, porque los yanquis levantaban su bandera por todos lados, la colocaban la bandera. Donde hubiesen sitios más altos, ahí ponían la bandera los yanquis. Vos no habéis mirado nunca más alta que vuestra bandera en el suelo donde nacisteis, alzarse orgulloso y dominante. Nunca has visto ahí alzarse alguna enseña extranjera. Nunca la venerada tierra donde reposan las caras cenizas de vuestros muertos ha sido hollada, porque aquí hasta los cementerios también, los cementerios los irrespetaban, intranquilizándolas en la paz bendita de los sepulcros. Vos no habéis visto convertido el santuario en cuartel. Los que convertían los santuarios en cuarteles, la tropa yanqui. Hemos visto también en los últimos tiempos cómo los golpistas convirtieron los santuarios en cuarteles. Fíjense, no es casual.
Vos no habéis visto convertido el santuario en cuartel y el ara en donde se reparte el pan eucarístico en mesa de distribución del rancho de soldados. Igualito. ¿Cómo se tomaban aquí los golpistas? Los templos los convertían en cuarteles, ahí estaban las armas, ahí estaban las bombas, y ahí los disfrazaban, ¿sí? Y ahí secuestraban y torturaban en esos templos. Le sigue hablando. Le dice estas consideraciones, él con mucho tacto hablándole. Estas consideraciones, eminentísimo hermano, excusarán mis frases si resienten vuestros patrios sentimientos. Perdónanos, o hablamos con el corazón, con toda su vehemencia, con todos sus dolores, con toda sinceridad. Hablamos al hermano sin que sea nuestro lenguaje el de un medicado formulismo, sino al contrario, os abrimos nuestro pecho de par en par, os mostramos nuestras heridas en la íntima confianza de encontrar en vos el bálsamo para ella. O sea, está hablando con la verdad, con la misma verdad por la que murió Cristo. Por todo eso, creemos aún ventajoso que haya un entendimiento en nuestra patria y la nación estadounidense. Y nosotros tenemos esa posición. Cuando triunfa la revolución dijimos queremos tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Cuando triunfa la revolución, en el 79, en el mes de septiembre, fuimos a Washington, fuimos a la Casa Blanca, nos reunimos ahí con el presidente Carter, y porque queríamos buenas relaciones con los Estados Unidos, de respeto. Esas son las buenas relaciones de respeto, porque cuando son de sumisión ya no son buenas relaciones. Y decía en ese momento el obispo, pero que esto sea siempre sobre la base de la equidad y de los mutuos intereses. Fíjense bien. Por todo eso creemos aún ventajoso que haya un entendimiento y hacemos estas palabras del obispo, las hacemos suyas, las hacemos nuestras en estos momentos. Y se lo decimos a los Estados Unidos, se lo decimos a sus gobernantes. Por todo eso, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo el daño que han provocado, creemos aún ventajoso que haya un entendimiento entre nuestra patria y la nación estadounidense, pero que este sea siempre sobre la base de la equidad y de los mutuos intereses, que no afecten nada a nuestra religión, nuestra libertad, a nuestra autonomía, a nuestro idioma, que no trate de deprimir a nuestra raza hidalga y audaz por abolengo ibérico, irreductible y vigoroso por atavismo indígena, capacitada para todos los esfuerzos, para todos los heroísmos, y cuyo contingente en la gloriosa historia de América la llena de prestigio, dándole en el pasado lugar preferente en las idas civilizaciones y reservándole en el mañana un envidiable y brillante porvenir. El sol que no declina, el sol que no declina. Él está viendo eso, el sol que no declina. Lo está diciendo un obispo, fíjense, un obispo excepcional, y son palabras vigentes,
no he de terminar, eminentísimo hermano, mi larga carta sin manifestaros que el sentimiento de recelo y desconfianza por parte de las naciones americanas, por parte de los Estados Unidos, cuando él habla de las naciones americanas está hablando de toda América, y de la desconfianza que en esos años, ya en 1902, tienen las naciones americanas de los Estados Unidos. Lo está diciendo con toda claridad. Sin manifestaros que el sentimiento de recelo y desconfianza por parte de las naciones americanas, de los Estados Unidos, por parte de los Estados Unidos, se debe más que nada a la política calculada y atentatoria que ha observado algunas veces con nuestras débiles nacionalidades políticas, en las que casi siempre han sido sus principales factores los que precisamente debieron ser llamados a procurar un entendimiento sincero. Los agentes diplomáticos y consulares de Estados Unidos, no en toda ocasión estrictos servidores de su gobierno, sino aliados bajo condiciones no muy favorables para sus categorías, de elementos que limitan en los países en donde su misión respecto a las diferencias intestinas de estos debiera de ser estrictamente neutral. Y aquí lo vemos, como tranquilamente los embajadores de la embajada yanqui, de la embajada europea, de ahora embajada latinoamericana, cómo se entrometen, cómo faltan a lo que es la ética de un diplomático, cómo se lanzan a opinar sobre los asuntos internos de Nicaragua. Eso lo puede hacer de Washington, el gobierno yanqui lo puede hacer, eso, así como el gobierno de Nicaragua tiene el derecho de hacerlo también. Pero el embajador de Nicaragua en los Estados Unidos no puede estarse metiendo en los pleitos que tienen entre los partidos en los Estados Unidos. No puede estar condenando, nuestro embajador allá no puede estar condenando al gobierno por los crímenes que se cometen en los mismos Estados Unidos, contra niños, contra adultos, contra ancianos. No puede. Es un principio que está en lo que es el deber de un diplomático. No puede estarse metiendo nuestro embajador ahorita en los Estados Unidos, no puede estarse metiendo a dar opiniones sobre lo que dice el presidente de los Estados Unidos, que ahora le van a dar golpe de Estado, que le quieren dar golpe de Estado. O como que si quisiera meter el embajador de Nicaragua en Ecuador, porque el gobierno de Ecuador si se entromete contra Nicaragua a condenar. Nuestro embajador no puede hacer eso allá, pero nosotros sí, es nuestro deber condenar el estado de sitio que decretó el gobierno y el presidente de Ecuador en contra del pueblo ecuatoriano, simplemente porque están protestando contra unas leyes que dictaron ahí. Y continúa el obispo: esforzaos pues, eminentísimo hermano, en que se abra ya, no solamente para Nicaragua, sino para todos los pueblos americanos que sufren la intervención de vuestra patria. Está hablando como que él estuviera viviendo en este presente. Intervenciones contra Venezuela, contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, queriendo derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro. Intervenciones contra Cuba, la hermana República de Cuba, tratando de derrocar
un gobierno legítimo, encabezado por el presidente Miguel Díaz Canel y el compañero comandante Raúl Castro, jefe del partido. Entonces vemos claramente cómo lanzan zarpazos por todos lados, lanzan zarpazos en Centroamérica también, con el tema migratorio. Insultan a nuestros pueblos. ¿Cómo han insultado a nuestros pueblos? Simplemente porque no tenemos la piel blanca. La piel blanca. La piel blanca y todo el prototipo que definió Hitler acerca de lo que era la raza perfecta. Y desgraciadamente hay una corriente racista gobernando en los Estados Unidos que maldice en primer lugar, a los mesoamericanos, a los hermanos mexicanos, a los hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, a todos. Todos los males están aquí, Señor. Y los que van de migrantes, niños, adultos, son terroristas, son narcotraficantes, son criminales. Los criminalizan. Esforzado, pues, eminentísimo hermano, en que se abra ya no solamente para Nicaragua, sino para todos los pueblos americanos que sufren la intervención de vuestra patria, un periodo de reparación y de justicia, que cese ya el predominio de la fuerza, que llegue la serena actuación del derecho y que ante él se abracen iguales en su entidad como naciones, nuestros débiles pueblos y vuestro poderoso pueblo. Vuestro poderoso pueblo que no necesita de fáciles conquistas para su grandeza. Es como decirle al matón, ¿qué gana con estar pateando a un niño? Si ya se sabe que sos grandote. Antes, al contrario, le desprestigian y perjudican. Sino que ha de ser más grande cuanto mayor sea el respeto que guarde al derecho ajeno y a la libertad de los otros pueblos, ya que el vuestro en todo tiempo se ha apreciado de conservar y garantizar la suya. Fíjense. Y firma la carta el obispo de León. El obispo de León, Simeón Pereira y Castellón, en el año 1902. Estos planteamientos que él hace son actuales. Son actuales. Como que estuviera viendo lo que está aconteciendo en estos momentos en nuestra América. Y cómo una nación poderosa como los Estados Unidos, en lugar de buscar cómo ganarse el respeto de nuestro pueblo, de nuestros gobiernos latinoamericanos y caribeños, con un tratamiento respetuoso, con agresiones, con intervenciones, con amenazas, con sanciones, ¿qué respeto se va a ganar? Por mucho que se le humillen algunos, en el fondo no creo que se sientan contentos de verse obligados a humillarse frente al que los está obligando a humillarse.
Qué carta más extraordinaria. Pero en el mundo en que estamos, yo no descarto que esta carta seguramente algunos de los vendepatrias que nos están viendo, nos están escuchando por la televisión, y nos están viendo y nos están escuchando para echarnos maldiciones, pero para ver por dónde andamos, por dónde vamos, para ir ellos con su maldad. Deben estar diciendo, seguramente ese cura era un comunista. Sí, porque así es, un comunista. Sí, deben decir que era un comunista. Ahora va a resultar que el obispo de León, Simeón Pereira y Castellón, era comunista. En el año 1912, que todavía no había triunfado la revolución de octubre, con Lenin a la cabeza. Pero seguramente. Y cómo ahí establece el principio del respeto al derecho ajeno, que luego dijo Benito Juárez, ese gran prócer mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz. Aquí lo está diciendo también el obispo. Y ojalá nuestros obispos se inspiraran, que se inspiraran nuestros obispos. Ojalá significa Dios quiera. Dios quiera, sí. Ojalá Dios quiera. Ojalá nuestros obispos se inspiraran. Y pudiesen por lo menos decir, bueno, queremos la paz, no queremos sanciones, no queremos agresiones contra el pueblo nicaragüense, el pueblo sufre. No, nada de eso. Nada de eso. Por lo menos cuando sacan sus comunicados, que salen con la firma de todos, nunca se manifiestan, nunca hablan como habló en su momento y sigue hablando, porque esta es palabra viva, este es pensamiento vivo, este es sangre viva, como la de Celedón, como la de Sandino, como la de Andrés Castro, como la de Adrián Hein, que nutre la conciencia y el corazón del pueblo nicaragüense. Y vamos a concluir este acto de homenaje al general Benjamín Celedón. Le voy a pedir que repitamos, y con todas las familias que están también escuchando por la radio, viendo por la televisión, que repitamos: salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor. Brilla hermosa la paz en tu cielo. Nada empañe tu gloria inmortal. Que el trabajo es tu digno laurel. Y el honor es tu enseña triunfal. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Celedón! ¡Que viva Sandino!